Hola y bienvenidos a este primer video de la clase Taller de Lectura y Redacción 2. Vamos a comenzar con este tema que es el de las palabras primitivas y derivadas. A la hora de querer aprender a leer y a escribir, pues hay una jerarquía en este proceso, ¿no? Hay unas unidades básicas de conocimiento que necesitamos para poder ir escribiendo mejor, para poder tener más vocabulario, para también ampliar el vocabulario y para, a final de cuentas, poder escribir textos más largos. Esta unidad, lo más básico es entender cómo se forman y de dónde provienen las palabras. De las palabras ya vamos a las oraciones, de las oraciones a los párrafos, después ya los ensayos y trabajos más largos. Entonces, para entender cómo se forman y de dónde vienen las palabras, nos van a ayudar dos categorías de palabras: las primitivas y las palabras derivadas. ¿Qué son las palabras primitivas? Pues son aquellas que no provienen de ninguna otra palabra. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas palabras: peine, peinar, peluquería, peluca, todas esas palabras derivan de la palabra pelo y se refieren a los actos de modificarlo. Por ejemplo, un peine pues es un instrumento que nos ayuda a acomodar el pelo. Peinar es ese mismo acto. Una peluquería es un lugar a donde vas a que te arreglen el pelo, pero si se fijan, todas estas palabras derivan y están en torno a la palabra primitiva que es pelo. Y por eso mismo las palabras derivadas pues se construyen a partir de una primitiva. Por ejemplo, las vamos a usar para demostrar una acción. Siguiendo con el tema del pelo, peinar, que es una palabra derivada, pues es el acto de acomodar el pelo. También podemos usar estas palabras derivadas para hacer referencia a una profesión relacionada a la palabra primitiva. Por ejemplo, un peluquero pues es alguien que arregla el pelo. Entonces, con estas palabras derivadas vamos a poder ir mencionando acciones, sustantivos, lugares, características, ¿sí?, que provengan de las palabras primitivas. Ahora, yo puse aquí dos ejemplos. Las palabras derivadas no están restringidas solamente a demostrar acciones o profesiones, sino hay más, las vamos a ver más adelante, pero es para que vayan viendo para qué se utilizan. Ahora, a la hora de construir estas palabras derivadas, vamos a utilizar tanto una parte de la palabra primitiva como sufijos y prefijos. ¿Cómo podemos distinguir entre sufijos y prefijos? Lo más fácil es darnos cuenta que prefijos, su mismo nombre, hace alusión de que va antes de las palabras primitivas. Entonces, tenemos una palabra primitiva y antes ponemos alguno de estos prefijos y ya tenemos una palabra derivada. Por ejemplo, en la palabra anteponer, ante es un prefijo que va a modificar la palabra poner. Y los sufijos, entonces, si los prefijos van antes, pues los sufijos van a ir después. Solamente con que nos aprendamos que los prefijos van antes de la palabra primitiva, pues ya sabemos que entonces los sufijos van a ir después. ¿Para qué nos va a servir entender cómo se construyen las palabras? Hay dos fines amplios, ¿sí?, para los cuales nos va a servir este tipo de palabras. En primer lugar, ver cómo se van a construir las palabras derivadas nos va a ayudar a entender el significado de las palabras a partir del contexto en el que se forma la palabra y la palabra primitiva de la que derivan. Por ejemplo, si nos encontramos con la frase estaba caminando por la arboleda y no sabemos qué significa la palabra arboleda, pues podemos intuir el significado, ya que esta frase, ¿no?, nos intuye que es un lugar, porque la persona estaba caminando por ahí, y un lugar con árboles, ¿no?, ya que arboleda pues va a derivar de la palabra árbol. Entonces, a una arboleda pues es un lugar público por lo general, ¿no?, con muchos árboles. Y también estudiar las palabras derivadas nos va a ayudar a formar nuevas palabras. Por ejemplo, si queremos hablar de alguien que fabrica relojes, pues podemos construir la palabra relojero a partir de la palabra primitiva llamada reloj.
Entonces, eso es todo hasta aquí. Por favor, hagan el ejercicio que viene en Google Forms y si tienen alguna duda, contáctenme. Gracias y nos vemos en clase.